Aquí abajo. Esas fueron las palabras que mi amigo me susurró esa noche y, aunque ha pasado un año, todavía se pudren en mi mente, informes y serpenteantes como una niebla cegadora. Cuando entré a su casa las luces del frente estaban apagadas. Afuera el tiempo estaba tranquilo. El aire es espeso y bochornoso como si esperara un respiro. Parecía como si el verano hubiera ido avanzando hacia esa noche. Noches sofocadas, empapadas de sudor y sin dormir, una tras otra. Solo necesitábamos un poco de lluvia para aclarar el aire. Los meteorólogos nos advirtieron que nos esperaba algo mucho peor, pero se habían equivocado tantas veces que muchos en nuestro pequeño suburbio no escucharon. Yo era uno de ellos. Había recibido una llamada telefónica de Alia una hora antes. Hacía tiempo que no hablábamos, un par de años de hecho. Cuando respondí la llamada hubo un silencio momentáneo antes de que ella hablara. Sus palabras temblaron de nerviosismo. Lo atribuí a la ansiedad, probablemente pensó que le gritaría considerando todo lo que había sucedido antes, pero ahora sé que había mucho más que eso. Después de un breve intercambio de bromas renuentes, finalmente llegamos al origen de la llamada telefónica. David, dijo su voz en voz baja. Eric te necesita. Esas fueron las últimas palabras que esperaba que dijera. 2 años antes los había eliminado a ambos de mi vida. Alia y yo habíamos estado en una relación, aunque en sus primeras etapas. Pero la cuidé profundamente. Eric era un amigo cercano. No necesito contarte lo que pasó entre ellos, fue demasiado doloroso entonces. Todavía lo es ahora. ¿Por qué Eric me necesitaría? Pregunté, sintiendo el viejo resentimiento, la traición enconada todavía quemando un agujero envenenado en algún lugar del fondo de mi mente. Un ligero crujido de interferencia zumbó por la línea. Él está enfermo. Rompimos hace unas semanas y no recibirá ayuda. He intentado comunicarme con él. Sus padres también. Pero no nos escucha a ninguno de nosotros. ¿Y crees que me escuchará? ¿Qué te hace pensar que querría ayudarlo de todos modos? Por favor, David. Deja todo a un lado por un minuto. Si no puedes hacerlo por Eric, hazlo por sus padres. Alia tenía razón. Los padres de Eric siempre habían sido buenos conmigo cuando yo era niño. Mis propios padres eran bastante fríos, pero los de Eric siempre me habían recibido en su casa con los brazos abiertos, como a un hijo sustituto. Al principio, no estaba seguro de qué ayuda podría brindarme, pero por lo que me dijo Alia, David había estado sufriendo delirios y se negó a buscar ayuda médica. No debería haberme sorprendido. A Eric le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide varios años antes. Había sido un momento difícil para todos los que lo conocieron. Después de pasar casi un año en un pabellón psiquiátrico, fue liberado de nuevo en la comunidad. Todos se unieron a él y, con el tiempo, con medicación, terapia y apoyo, sus síntomas se volvieron manejables. Mientras se mantuviera alejado del alcohol y las drogas, parecía que podría vivir una vida normal. Obviamente las cosas habían cambiado desde entonces. Alia parecía desesperada, y cuando finalmente me dijo que había roto con Eric unas semanas antes, eso suavizó el golpe hasta cierto punto. Si Eric no la tenía, entonces al menos no podría retener eso sobre mí. Me avergüenza admitirlo, pero cuando hay amor, la mezquindad se filtra hasta la médula. Se te mete en los huesos. Al final resultó que, Alia había intentado llamar a Eric esa misma noche para ver cómo estaba. Aunque ya no eran un objeto, todavía quería asegurarse de que él estuviera bien mientras su familia estaba fuera de la ciudad. Les había prometido a los padres de Eric que lo vería un par de veces mientras estaban en un importante viaje de negocios. Cuando llamó a la puerta de su casa, Eric se negó a dejarla entrar, su voz sonaba maníaca y confusa. Me temo que se va a suicidar, dijo Alia, con evidente dolor en la voz. El hecho de que ella todavía se preocupara tanto por él se me quedó atrapado en la garganta como un trozo de hielo irregular. Y, sin embargo, no pude resistir el dolor en su voz. Ella me estaba pidiendo ayuda y había una satisfacción en eso. No es algo de lo que esté orgulloso, pero de todos modos está ahí. Alentada por esto, y cediendo al poco afecto que todavía tenía por Eric, la mayor parte por recuerdos de cuando jugábamos juntos cuando éramos niños, hice lo que Alia me pidió y me dirigí a la casa de sus padres. La gran tormenta que los meteorólogos habían pronosticado aún no había llegado. Se nos advirtió que cuando ocurriera probablemente veríamos vientos de 100 mph, lo que provocaría daños en los techos, caída de árboles y cortes de energía. Conduciendo durante 10 minutos hasta la casa de Eric, miré el cielo que era de un rojo púrpura intenso, con la noche a punto de caer.
Arriba, las nubes se movían rápidamente como la espuma del mar en un torrente, mientras que abajo, a nivel del suelo, reinaba un silencio sepulcral. Al detenerme frente a la casa de la familia de Eric, salí de mi auto e inmediatamente me llamó la atención el olor a ozono en el aire. Siempre me había encantado ese olor y la sensación de carga que solo se presenta antes de una tormenta. Pero en el fondo sabía que no podía quedarme mucho tiempo. Con suerte, volvería a mi casa antes de que llegara la tormenta. Cuando llegué a la puerta principal de Eric, esperaba tocar. Pero cuando levanté la mano, la puerta se abrió lentamente. Allí, de pie a la luz de su salón, estaba mi viejo amigo. Su cabello negro era más largo de lo que recordaba, le llegaba hasta la línea de la mandíbula, que estaba cubierta de barba incipiente, y sus ojos estaban rojos como si hubiera estado despierto toda la noche o llorando, probablemente ambas cosas. Su rostro sin afeitar me miró con incredulidad por un momento, y antes de que pudiera siquiera decir un hola, Eric extendió la mano y me rodeó con ambos brazos. Me abrazó y dejó escapar un breve gemido como si estuviera abrumado por la emoción. El olor a tabaco y sudor que despedía era fuerte y repugnante, e inmediatamente esos olores evocaron una imagen de Eric, despierto durante varias noches, fumando, paseando de un lado a otro y tratando de descifrar algún horrible engaño. «Qué bueno verte, David», dijo, soltándome y haciéndome entrar. Te he extrañado. En el fondo todavía albergaba resentimiento hacia él por haberme robado a Alia, pero al verlo en tal estado de angustia, sentí que los antiguos sentimientos de cariño y amistad regresaban a mí. Como sangre que fluye hacia un miembro que lleva mucho tiempo dormido. Un cosquilleo, luego una oleada de emoción. También había olvidado cuánto había extrañado a Eric. La casa de sus padres era de buen tamaño, una casa adosada de 4 habitaciones. La madre de Eric había ganado una buena suma como agente de bienes raíces, por lo que la calle en la que vivían era una de las más prósperas de la zona. Desde la crisis de Eric, había estado viviendo con su familia, pero estaban fuera en un viaje de negocios por unos días, supongo que necesitaban tener una con sus vidas tanto como cualquiera, y eso había dejado a Eric para profundizar más en sus delirios. Lo seguí por el pasillo, y mientras lo hacía noté que la puerta del sótano estaba ligeramente abierta, una bombilla solitaria brillaba al pie de un tramo de escaleras que se hundía debajo de la casa. Mientras miraba hacia abajo, Eric se volvió hacia mí y reaccionó rápidamente a mi curiosidad. Extendió la mano y cerró la puerta del sótano, y al hacerlo una corriente de aire atrapó la bombilla que colgaba debajo. Se movía lentamente como un péndulo, iluminando vigas y cajas de madera con su luz, extendiendo sombras momentáneamente antes de que la puerta se cerrara. ¿Cómo has estado, Eric?, pregunté, caminando por la puerta hacia la sala de estar. Se dejó caer en un sillón y al principio no me respondió. Levantó la mano y se frotó la frente, empujando su largo cabello contra sus ojos como si sintiera dolor. Alia me llamó. Eso fue suficiente para llamar su atención. Me miró mientras me sentaba frente a él en una silla de mimbre, que sabía que alguna vez fue de su abuela. Nos miramos fijamente a través del pequeño espacio entre nosotros. Afuera, las nubes se arremolinaban y se cerraban, visibles a través de una gran ventana que daba a una colina inclinada. ¿Entonces sabes que rompimos? Eric no me quitó los ojos de encima ni por un segundo. Como si estuviera buscando una señal. Quizás tenía miedo de que ahora estuviera enredado con ella. Sí, lo sé, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Se rascó la barba incipiente de su mejilla. ¿Ustedes dos son algo ahora? Me reí. Era una pregunta ridícula. Después de todo, ella y Eric me habían hecho pasar. No, no lo estamos. Y nunca lo seremos. Estoy aquí porque no quiero que tus padres regresen de su viaje y te encuentren columpiándote en una cuerda. Hubo un silencio entre nosotros, Eric me miró a través de finos mechones de cabello. Alia piensa que eres suicida. ¿Eres? Me quité la chaqueta y la coloqué a mi lado. La vacilación lo dijo todo. Cristo, Eric, ¿qué estás pensando? Me estaba poniendo nervioso. Tenía la esperanza de ir a verlo y descubrir que las afirmaciones de Alia eran exageradas. Pero su expresión hosca, el hecho de que no se había lavado durante días y la mirada en sus ojos. Había muchas posibilidades de que tuviera que llamar a una ambulancia y dejar que un pabellón psiquiátrico se ocupara de él. ¿No lo entiendes, David? ¿No puedes? Pruébame. Me moví hacia el borde de mi asiento, juntando mis manos. Eric, estoy aquí para ayudarte. Créame, no estaría aquí si no fuera necesario. Suspirando, Eric se frotó los ojos como para librarse de las lágrimas o del cansancio. Quizás ambas cosas. Solo prométeme que te mantendrás alejado de Alia.
No creo que pueda hacer frente, y podría. ¿No lo entiendes, David? Estoy al límite aquí. Un empujón y terminé. No tengo ningún interés en ella. Ella me dejó por ti, Eric. Será mejor que termines con ella. Ambos somos. Ahora, ¿me vas a decir qué ha estado pasando o qué? ¿Has estado tomando tu medicación? Una mirada cruzó por el rostro de Eric. Culpa, vergüenza, impotencia. Elija. Ahí está tu respuesta entonces. Me sentí aliviado de que hubiera una solución. ¿Dónde están? Tienes que empezar a tomarlos para ayudarte a equilibrarte. Tú lo sabes, no es la medicación, David. Ahora me miró fijamente. No me creerás, entonces algo golpeó la ventana. Eric retrocedió en su silla, con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Qué es eso? Estaba casi oscuro y algo afuera fue atraído por una lámpara que estaba al lado de la ventana. ¿Es solo una polilla o algo así? ¿Lo es? Preguntó Eric. Bueno, sí, le aseguré, mientras la forma confusa se alejaba. ¿Qué otra cosa podría ser? Oh Dios, Eric comenzó a gemir. Llevándose las manos a la boca, miró fijamente la rica alfombra roja a sus pies y se estremeció como si una gran ansiedad intentara escapar de su interior. Al ver a Eric así, no pude evitar sentir lástima por él. La enfermedad le había despojado de su mente en el pasado, y ahora amenazaba con volver a hacer lo mismo. Eric, por favor, solo dime qué te molesta, tal vez pueda ayudarte. Al principio no pareció responder, pero después de traerle un vaso de agua, finalmente cedió a mis peticiones, con la única condición de que yo tuviera la mente abierta a lo que tenía que decirme. Sentado hacia adelante en el borde de su silla, la noche ahora en pleno efecto, mientras el viento comenzaba a aullar afuera, Eric contó su historia. Todo iba bien hasta hace unas semanas. Las cosas parecían muy bien con Alia. Mis padres estaban muy contentos porque estábamos hablando de conseguir un lugar juntos. Creo que mamá y papá sienten que es hora de que intente volver a salir adelante por mis propios medios. Con Alia, todo parecía posible. Yo, lo siento, David. Sé que no es justo hablar de ella contigo, solo quiero decir que he estado estable por un buen tiempo y estaba lista para seguir adelante con mi vida. Todos los días salgo a dar un largo paseo. Activa las endorfinas, mejora mi estado de ánimo, el médico dice que el ejercicio es fundamental para la salud mental y realmente lo he sentido. Ha hecho una gran diferencia. Salgo a caminar y escucho un podcast, normalmente Joe Rogan o Duncan Trussell. Ese paseo es algo que espero con ansias todos los días. Pero ese día, hace unas 3 semanas, fue diferente. Acababa de terminar de escuchar algo en mi teléfono cuando llegué a mi lugar habitual. Justo al lado de la estación de tren de Kings Park. Ahora, normalmente, vuelvo a pasar por la escuela primaria y subo hacia casa, pero, algo me llamó la atención. Sé que suena raro, pero pensé que podía ver humo saliendo del puente del ferrocarril. Al menos desde la calle. Quiero decir, ¿alguna vez miraste una carretera en un día caluroso y viste esa neblina que se desprende de ella? Bueno, era así, pero había una especie de confusión negra, como si una parte fuera transparente y el resto, no. Pensé que algo se estaba quemando, así que crucé Kings Park Avenue y terminé parado en un extremo del puente. Cuando me acerqué, no podía creer lo que estaba viendo. No había tráfico a esa hora, pero te lo juro, David. Vi esta neblina negra en medio del camino. No hubo fuego, simplemente estaba sobre la superficie de la carretera a aproximadamente 1 metro de altura. Mirando a mi alrededor me encontré solo con él en el puente. Comencé a caminar hacia allí y, a medida que lo hacía, las cosas se volvieron más extrañas. Podía escuchar mis pasos, pero sonaban como fangosos. Más profundo y sofocado de alguna manera. Sin eco ni nada, como si hubiera entrado en una habitación pequeña. Miré hacia arriba y el sol me cegó por un segundo. Era más brillante que antes, pero lo juro. Era como si estuviera mirando todo a través del agua, ¿sabes cómo desvía la luz? Entonces, la neblina negra, humo, lo que sea que fuera, comenzó a moverse hacia un lado. Subió por la acera y luego llegó a la pared sobre la estación del tren. Empezó a moverse, lo juro por Dios, David. Empezó a moverse como una persona, o un animal o algo así, como si tuviera manos. Trepó por el muro y desapareció por el borde del puente. Hubo otro silencio, supuse que Eric estaba esperando que reaccionara, pero no supe qué decir excepto: Eric, estabas alucinando otra vez. Eso es todo lo que fue. Necesitas tomar tu medicación. Eric me miró con ojos suplicantes. No. No fue una alucinación. Lo juro. Era real, y esto es lo que has estado pensando.
Eric se calmó por el momento y volvió a sumergirse en su historia. Tan pronto como desapareció debajo del puente, todo volvió a la normalidad y corrí a casa presa del pánico. Pensé igual que tú ahora. Pensé que era una alucinación. Pero, David, entonces todavía estaba tomando mi medicación. Eso empeoró las cosas. Si la medicación de Eric estaba desapareciendo o si estaba recayendo, no se sabía qué tan mal se pondría. Lo había visto en sus peores años antes. A él y a su familia les llevó años superarlo. Eric, dije, sin estar seguro de lo que iba a decir a continuación. Déjame terminar, necesito desahogarme esto. Desearía haber podido dejar lo que vi en el fondo de mi mente, pero durante los siguientes días comencé a obsesionarme con lo que había visto. No estoy haciendo un muy buen trabajo al expresarlo con palabras, pero seguí pensando en la neblina que se levantaba del suelo y el humo negro del interior. Peor aún, no podía dejar de pensar en cómo trepó por el muro como si tuviera brazos. ¿Regresaste? Pregunté, sabiendo la respuesta incluso antes de hacer la pregunta. Algo volvió a golpear la ventana. Eric miró la hoja de vidrio, su rostro sin color. El mundo exterior era ahora un negro profundo y abismal, las luces de las calles de color naranja de la ciudad más allá del único respiro. El sudor goteaba de la frente de mi amigo y su boca empezó a temblar. Eric, mira, levantándome, caminé hacia su lado y acerqué el alto soporte de la lámpara al cristal. Allí, una gran polilla chocó contra el cristal, intentando febrilmente alcanzar la luz. Mira, es solo una polilla. Nada de qué preocuparse, ¿puedes estar seguro?, dijo Eric, dejándose caer en su silla luciendo exhausto. Regresé a mi silla y me senté lista para continuar la conversación. ¿Qué pasó cuando volviste al puente? No pude evitarlo. Tenía que ver si todo había estado en mi cabeza. ¿Y qué viste? Nada, no vi nada. Bueno, ahí lo tienes, Eric. Fue solo un incidente puntual. Estoy seguro de que una vez que tomes tú, Eric me interrumpió. No vi nada, pero escuché algo. Evidentemente, la ilusión se había apoderado de mi viejo amigo. Y me preocupaba que cada vez fuera más probable, a medida que la tormenta se acercaba, tener que llamar a una ambulancia para internarlo o internarlo. ¿Qué escuchaste?, dije, esperando que al hablar de ello pudiera persuadirlo de que abandonara su obsesión. Llegué al puente. Estaba lloviendo, pero no demasiado. Allí no había nada, solo un par de coches aparcados y alguien caminando con un paraguas al otro lado de la calle. Una parte de mí estaba encantada de no poder ver nada, pero otra parte quería saber más sobre esa cosa extraña en el camino. Cuando llegué a la sección de la pared por donde había trepado la cosa, dudé por un segundo. La pared era demasiado alta para mirar directamente por encima, pero estaba justo encima de uno de los arcos por donde pasa la línea del tren. Me quedé allí un momento, esperando. Justo cuando me convencí de que todo estaba en mi mente, sentí esa misma atmósfera extraña y opresiva, como si los sonidos del mundo hubieran sido amortiguados. Entonces, escuché una voz. Salió de debajo del puente y dijo en un horrible susurro: aquí abajo. Estaba aterrado. No puedo transmitir lo siniestro que fue, pero sentí una extraña compulsión de hacer tal como decía, o pedía, no estoy segura si fue una orden o una petición. Aquí abajo. ¿Qué significaba? ¿Me estaba diciendo que había algo debajo del puente que tenía que ver? ¿O fue susurrar esa frase con algún otro propósito? Luché contra la tentación de seguirlo, sabiendo que ceder ante una alucinación sería un gran paso atrás para mí. Pondría en peligro mi estado de ánimo, permitiendo que la enfermedad volviera a aparecer. Así que regresé a casa, pero con cada paso hacia la casa de mi mamá y mi papá, la idea de que no era una alucinación tiraba de mí. Que había presenciado y oído algo increíble. Esos pensamientos no me abandonaban, y al día siguiente supe que tendría que regresar. Tendría que descubrir qué era sin enfrentarlo. Sin ponerme en peligro. Esperaba no encontrar nada y así poder estar seguro de que todo estaba en mi cabeza. La lluvia ahora se unió al viento afuera, golpeando el cristal furiosamente como 1000 dedos invisibles. Parece que esa tormenta ha llegado. Mi corazón se hundió un poco. Esperaba evitar conducir a casa en él, especialmente teniendo en cuenta las advertencias meteorológicas. Sabía que tendría que irme pronto, pero el relato de Eric sobre su alucinación me atrapó y quería estar seguro de que no haría ninguna tontería una vez que me hubiera ido. Solo un poco más, pensé. Eric miró el agua que goteaba por fuera del vaso. Deberías irte, David. Antes de que esto empeore. Está bien, Eric. Por favor, al menos cuéntame el resto de tu historia y luego podremos charlar sobre cómo volver al camino correcto.
Regresé al puente al día siguiente. Pero esta vez llevé una cámara conmigo. Mi cámara reflex digital. Quería ver si podía capturar una imagen de lo que fuera esa cosa. Así que esperé hasta las 2 de la tarde, el lugar siempre está tranquilo a esa hora. No había niños de la escuela corriendo durante la hora del almuerzo, ni nadie más yendo y viniendo de su trabajo. Llegué al puente Y. Se detuvo un momento y dirigió su atención a la ventana, donde la lluvia azotaba ahora el exterior de la casa. Había una expresión en su rostro, solo un destello como si creyera haber visto algo, antes de sacudir levemente la cabeza y susurrar algunas palabras para sí mismo. Nunca escuché qué era, pero tenía todas las características de alguien que se asegura a sí mismo que todo estaba bien en el mundo, a pesar de que claramente se estaban gestando problemas. Recomponiéndose, continuó. Al principio, me quedé donde la cosa había trepado la pared. Solo esperando a ver si se dijo algo. Pero lo único que oí fue un tren que pasaba por debajo y se detenía en la estación antes de dirigirse a Glasgow Central. Entonces, bajé las escaleras de la estación y tomé un par de fotos de los arcos de piedra desde aproximadamente la mitad del camino hacia abajo. Nunca antes le había tenido miedo a ese lugar. Solíamos jugar allí cuando éramos niños, ¿recuerdas? Quiero decir, la estación de tren de Kings Park puede estar un poco aislada, pero aparte de eso. De hecho, siempre me había gustado coger el tren Newton de camino a casa desde la ciudad. Pero algo era diferente al respecto. Mirando los arcos de piedra, pude ver por dónde pasaban los trenes bajo el puente, pero entonces me di cuenta de que no era allí donde se habría escondido la neblina. En el terraplén, directamente debajo de esa parte del muro, había otro medio arco cubierto por arbustos espinosos muy crecidos. No pasa ninguna línea de tren por allí. Tú sabes de qué estoy hablando. Bajamos allí un par de veces cuando éramos niños, ¿recuerdas? Me reí. Eso era algo que había olvidado hacía mucho tiempo, pero era cierto, habíamos bajado allí una vez. Recuerdo que me incitaron a correr por las vías del tren. Cuando llegamos al medio arco, lo encontramos lleno en su mayor parte de tierra, pero había un espacio bastante grande en el interior. Estaba oscuro y abarcaba todo el ancho de la calle de arriba. Una vez dentro, podrías ponerte de pie. En algunos aspectos se sentía como otro mundo. Cuando Eric y yo éramos niños, habíamos construido innumerables guaridas alrededor de Kings Park y encontramos varios lugares lejos de miradas indiscretas. Esos eran lugares secretos que visitábamos, nuestra multitud de amigos se sentía como un grupo de bandidos en sus escondites. Ese pensamiento fue emocionante. Pero no frecuentábamos muy a menudo el medio arco bajo el puente. Estaba demasiado oscuro. Demasiado frío y húmedo. Creo que teníamos unos 12 años en ese momento y recuerdo que encontramos algunas manchas en el suelo que nuestro amigo Stewart juró que eran huellas de pies. Supongo que solo volvimos una o dos veces después de eso, y cuando encontramos más marcas en el suelo, decidimos que no queríamos encontrarnos con el dueño allí en la oscuridad, lejos del mundo. Eso, y cuando los trenes pasaban por el arco principal, del que estábamos a un pie de piedra sólida, el lugar vibraba como el infierno. El ruido fue ensordecedor. Recuerdo haber pensado que podía sentir mis entrañas moverse mientras pasaban los trenes. No fue una sensación agradable. ¿Viste algo en el medio arco? Yo pregunté. Al principio no, Eric se rascó la barba incipiente debajo de su barbilla. Tomé 2 fotografías y las revisé en mi DSLR. Solo pude romper la abertura del medio arco, ya que está más lejos, al otro lado de las vías del tren. No había nada inusual en las fotos, así que me volví para caminar hasta la plataforma para ver si podía ver mejor. La estación de tren estaba vacía. Nuevamente tomé algunas fotografías en el borde de la plataforma, pero lo único que obtuve fue la negrura de la abertura debajo del puente. Se acercó un tren y escuché el chirrido agudo en las vías antes de que me alcanzara. Cuando se detuvo, bajaron unas pocas personas, no muchas. Luego, el tren continuó su camino hacia Glasgow Central. Cuando me volví para mirar el arco una vez más, me sorprendió lo que vi. Una forma de algún tipo, asomándose, mirándome desde el arco. Una neblina transparente con algo negro, como humo o moho en el centro. Rápidamente, levanté mi cámara y tomé una fotografía mientras volvía a pasar por debajo del puente. Y entonces ya no estaba contenido patrocinado recomendado por Reserva Hotel con hasta un 40% de descuento. Vacaciones Semana Santa. Hotel con hasta un 40% de descuento. Reserva en Barceló con patrocinado Barceló Hotel Group. Anuncios. Déjame adivinar, dije. Cuando miraste la foto, ¿no había nada allí?
Una sonrisa irónica se dibujó en el rostro de Eric cuando la tormenta, viento, lluvia y todo, estaba ahora en pleno efecto afuera. Se levantó emocionado y salió corriendo de la habitación. Momentos después, regresó cámara en mano. Con un clic, la cámara se encendió y un brillo apagado emanó de la pantalla LCD, iluminando el rostro de Eric como una gárgola macabra mientras sonreía ante su trabajo. Aquí, dijo Eric. Echa un vistazo por ti mismo. Al entregarme la cámara, se sentó nuevamente en su silla, la emoción en su rostro ahora disminuyó, reemplazada una vez más por preocupación. Miré hacia la pantalla LCD. De hecho, era una imagen del medio arco bajo el puente de la estación. A primera vista, no pude ver nada, pero cuando me acerqué, efectivamente allí estaba. Una forma de alguna descripción proyectada en la sombra. Era difícil distinguirlo. De hecho, podría haber sido casi cualquier cosa. ¿Este es tu fantasma? Ja. Eric proclamó. ¿Un fantasma? ¿Quién sabe? Quizás eso sea exactamente lo que es, quizás no lo sea. Tal vez sea algo que no debemos ver y, por alguna razón, tuve la mala suerte de cruzarme con eso ese día. Algo que normalmente permanece fuera de la vista. Ahora ya no quiere que siga diciéndole a la gente sobre esto, estás poniendo demasiado peso en una imagen borrosa, Eric. Podría ser suciedad en el objetivo o un insecto que se mueve rápidamente delante de la cámara. No. Eric se estaba enojando. Míralo. Se levantó y prácticamente saltó hacia mí. Mira la sombra que se proyecta sobre él. Eso es del puente. Sea lo que sea, estaba allí y está bajo el medio arco. El viento golpeaba la ventana, el cristal retumbaba y con él un relámpago cruzaba el cielo. Eric se volvió hacia él por un momento, luego volvió a mirarme, de pie encima de mí. Deberías ir. Si no me cree, esta tormenta solo empeorará. No es que no crea que hayas visto algo, Eric. Pero mírelo objetivamente. O viste algo de otro mundo que no se puede explicar, o tuviste alucinaciones, algo que te ha sucedido antes cuando necesitabas un ajuste en tu medicación. ¿Qué parece más probable? No tiene nada que ver con mi esquizofrenia. Tiene mucho que ver con esa cosa que hay debajo del puente. Su voz se apagó por un momento, como si una amenaza distante se hiciera presente en su mente. David, me habló. Decía aquí abajo. Quiere que vaya a alguna parte, lo puedo sentir. ¿Has vuelto al puente desde que tomaste la foto? Sacudió la cabeza. No, pero no tengo necesidad de, ¿qué quieres decir? Pregunté, preocupada. No creo haber estado solo nunca desde el día que tomé la fotografía. En realidad no. ¿Quieres decir que lo has visto en otra parte? No exactamente. Una expresión de frustración cruzó por su rostro, comenzó a caminar de un lado a otro, retorciéndose las manos mientras hablaba. Se esconde en la oscuridad. No creo que pueda durar mucho a la luz. Creo que el día que lo vi al sol y en la bruma que lo rodeaba, creo que podría haber estado ardiendo. ¿Incendio? Vamos, Eric, sal de ahí. Déjame demostrártelo, David. Ven conmigo al puente mañana una vez que haya pasado la tormenta. Si no hay nada ahí, admitiré que está en mi mente. Y si hay algo, entonces tal vez seamos los primeros en encontrarnos cara a cara con, no sé exactamente qué, pero podría ser monumental cuando alguien se ve atrapado en tal engaño. Tratar de persuadirlo para que lo abandone puede ser una tarea ingrata. Tuve que cambiar mi estrategia. Está bien, Eric, mañana iremos al puente. Con una condición, nómbralo, empieza a tomar tu medicación ahora mismo. Eric aceptó a regañadientes mis condiciones y observé cómo tomaba su medicación pastilla a pastilla. Sabía cómo funcionaban las drogas, pasaría algún tiempo, tal vez incluso semanas, antes de que comenzaran a afectar su sistema y lo trajeran de regreso a la Tierra. Pero cuanto antes los tomara, antes volvería a ser el mismo de siempre. Después de eso, me aseguró que estaría bien. Mi promesa de ir al puente al día siguiente parecía haber aliviado su comportamiento febril. De hecho, me agradeció, ahora no se sentía tan solo. Después de eso, me acompañó hasta la puerta principal y nos despedimos. Mañana veríamos lo que veríamos. Esperaba que fuera una razón. Afuera, el tono de la noche había cambiado notablemente. La tormenta ya estaba arrasando, así que salí corriendo a la calle y hacia mi coche, envolviéndome en mi chaqueta. El trueno rugió sobre las nubes negras y el viento azotó en respuesta, casi derribándome cuando llegué a la puerta de mi auto. Ahora llegó la lluvia, y mientras estaba sentado en el asiento del conductor, incluso con los limpiaparabrisas puestos, estaba mirando a través de una lámina de agua que deformaba el mundo y todas sus sombras. Lo que había sido un simple viaje esa misma noche, ahora iba a estar lleno de peligros.
Arriba, el relámpago chispeó, y poco después el trueno retumbó como los dioses librando una guerra en el cielo. Volví a ser un niño en unas vacaciones en una caravana. Recordé el trueno sonando como si estuviera justo encima de donde dormía, rugiendo tan fuerte que imaginé que mis huesos temblaban. Fue la primera vez que me di cuenta de que el hombre es impotente ante la voluntad de la naturaleza. Esto es una locura, me dije, comentando tanto la ferocidad de la tormenta como mi tonto intento de viajar a casa durante la misma. Pero sentí que ya había hecho mi parte y no quería pasar más tiempo con Eric del necesario. Quería ayudarlo, pero nuestra amistad estaba lejos de mejorar, y la idea de pasar la noche en su compañía era algo para lo que no estaba preparada. El auto cobró vida con un gruñido y esperé un momento para ver si la lluvia amainaba lo suficiente como para poder ver mejor. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro sobre el cristal con excitado movimiento, apenas proporcionando una fracción de segundo de buena visibilidad en cada movimiento. Los relámpagos y los truenos chirriaron una vez más. Esa vez me sentí más cerca, y mientras miraba a mi alrededor, 2 árboles más adelante en el camino estaban siendo empujados, doblándose e inclinándose con el viento, tanto que parecía que podían ceder en cualquier momento. Otro destello de luz, esta vez bifurcado, atravesando el cielo como una cicatriz ensangrentada, asomándose a través de las nubes oscuras. Justo cuando llegué a la conclusión de que el tiempo no iba a mejorar, de hecho, parecía que estaba empeorando, volví a centrar mi atención en la casa de Eric. Las luces estaban apagadas. La tormenta probablemente provocó un corte de electricidad, ya que las otras casas de la calle también estaban ahora a oscuras y las farolas ya no funcionaban. Es un adulto, me dije. Él puede cuidarse solo. Luego pensé en algo que había dicho esa misma noche. Se esconde en la oscuridad. Me reprendí a mí mismo por siquiera considerarlo. No, lo que sea que vio ese día debajo del puente fue una alucinación. Pero ahora atrapado en la oscuridad, tenía una imagen de Eric en mi mente, asediado por su propia enfermedad, viendo y escuchando cosas que no estaban allí. Frustrado conmigo mismo por no poder simplemente irme, abrí la puerta de mi auto a los elementos y me dirigí de regreso a la casa de Eric. La calle estaba en completa oscuridad, la única fuente de luz eran los crecientes relámpagos, que dibujaban horribles caricaturas del mundo que me rodeaba en las sombras. Sacando mi teléfono móvil, encendí la función de linterna y utilicé el haz estrecho de poca potencia para iluminar mis pasos lo mejor que pude. Una ráfaga de viento sopló hacia mí y me costaba respirar. Caminé en ángulo contra él, pasando junto a un árbol que gemía bajo el peso del viento, que a su vez giraba alrededor de todo, consumiéndolo en un rugido elemental. Rápidamente, caminé por el sendero del jardín y finalmente llegué a la puerta principal de Eric. Esperaba tener que llamar, entrar y asegurarme de que estaba bien, tal vez incluso pasar la noche a regañadientes hasta que volviera la luz. Pero cuando llegué a la puerta principal, estaba abierta. El viento llevó ahora la lluvia hasta la puerta abierta. Todo lo que podía ver era la oscuridad allí, y al verla, me sentí nervioso por entrar. Eric. Soy David, ¿estás ahí? Grité, haciendo lo mejor que pude para ser escuchado por encima de la tormenta. Pero no se dijo nada a cambio. Al entrar, tuve cuidado de dónde pisaba en la oscuridad. La casa era un reflejo del mundo exterior. La ferocidad se invirtió. El espacio estaba tranquilo y sin vida. Eric. Grité de nuevo. Una puerta crujió en el pasillo frente a mí, y entonces, con la luz del teléfono en la mano, me dirigí hacia la sala de estar donde habíamos hablado antes. Las 2 sillas en las que nos habíamos sentado ahora estaban vacías. El vaso de agua que Eric había bebido mientras tomaba sus pastillas yacía de lado, los restos del agua goteaban en el suelo. Estaba a punto de gritar el nombre de Eric por tercera vez, pero algo me detuvo. Un sentimiento. Que alguien me estaba mirando. Ahora unos pasos sonaron rápidamente detrás de mí. Corrieron por el pasillo y luego fueron acompañados por el sonido de una puerta abriéndose. Al volverme hacia el pasillo, no pude ver a nadie allí, pero ahora algo había cambiado. A mitad de la pared había una puerta abierta. Eric, susurré en voz baja, casi asustada por la idea de que podría responder. No puedo explicar los pensamientos irracionales que corrían por mi mente, trepando por imágenes y formas mientras estaba rodeado por la nada de la noche, llenando mentalmente el vacío con algo tangible. Caminando lentamente hacia la puerta, miré a su alrededor y vi que conducía al sótano. Un empinado conjunto de escaleras de madera se adentraba profundamente debajo de la casa. Eric, ¿estás ahí? Finalmente dije, mi voz más alta esta vez.
Me pareció oír un crujido casi inaudible abajo, pero rápidamente fue ahogado por otro trueno. El viento aulló como un alma en pena, encontrando grietas en el edificio por las que colarse, y la incertidumbre se apoderó de mí. Podría haber corrido. O al menos quedarse arriba. Quizás debería haberlo hecho, pero la imagen de Eric acurrucado, aterrorizado abajo, fue suficiente para ponerme en acción. Sentía resentimiento hacia él por lo que me había hecho, por haberme quitado a Alia, pero sabía lo debilitante que era su enfermedad y, en conciencia, no podía dejarlo a él ni a él. Con cautela, bajé las escaleras, quitándoles el polvo mientras lo hacía. Evidentemente rara vez eran pisados, pero no había duda de que Eric los había usado recientemente, tal vez solo unos momentos antes, ya que podía ver grandes manchas en parches de polvo que parecían huellas en cada paso. Mis propios pasos sonaban como restos tenues del trueno afuera, con una oscura tormenta de lo desconocido esperándome al pie de las escaleras. Los relámpagos volvieron a resonar cerca de la casa, la chispa momentánea brilló a través de un pequeño respiradero cerca del techo del sótano. La luz de mi teléfono móvil no era suficiente para iluminar toda la habitación, pero por lo que pude ver, me sorprendió lo vacía que estaba. El suelo era como cemento en polvo, con alguna que otra caja de cartón encima, llena de recuerdos y juguetes de la infancia. Una gruesa capa de polvo cubría lo poco que allí había. Estaba claro entonces que el sótano nunca se había convertido en una parte habitable de la casa, no debería haber nadie allí abajo, bueno o malo, pero la visión de una puerta oscura frente a mí me llenó de miedo nada menos. Agachándome debajo, me encontré en otra habitación vacía, las paredes estaban hechas de viejos ladrillos enrojecidos, pero el color estaba empañado por el polvo. El sótano era una copia de la casa de arriba. Como un gemelo oscuro. El mismo diseño. Las mismas habitaciones. El mismo pasillo en su centro. Pero mientras la casa de arriba estaba llena de las cosas de los vivos, el sótano estaba lleno de sus ausencias. Eric, susurré ahora. No estoy seguro de por qué, nunca he tenido miedo de la oscuridad, no desde que era un niño, pero allí abajo, en la oscuridad, mientras los relámpagos crepitaban en lo alto de la atmósfera, sentí que mi precaución estaba justificada. El sonido de un pie raspando el suelo de cemento pulverizado me provocó un escalofrío en las venas. La aprensión se apoderó de mí y un profundo deseo de volver arriba amenazó con derribar cualquier idea de encontrar o ayudar a Eric. Una autoconservación que, como el polvo que flotaba en el aire, cubría mis emociones. Mi corazón se aceleró. Mi respiración se hizo áspera mientras inhalaba el polvo. Moviéndome presa del pánico, regresé a las escaleras. Al menos esa era mi intención. Por un momento, presa de la ansiedad, me desorienté. Al girarme, pude ver dos puertas y no estaba seguro de por cuál había entrado. Mirándolos ansiosamente, traté de orientar mi pensamiento hacia un rumbo más sensato. Todo lo que tenía que hacer era cruzar una de las puertas, si luego me encontraba en una parte desconocida del sótano, daba media vuelta y cruzaba la otra puerta. Entonces, sentí como si el aire se cargara. Como la tensa advertencia antes de la caída de un rayo. Se me puso la piel de gallina y, al levantar la mano, pude sentir el vello de la nuca erizado por la electricidad estática. Mi atención se distrajo momentáneamente de las dos puertas, rápidamente volvió a enfocarse cuando, desde una de las habitaciones de adelante, lo escuché. Una voz. En un susurro apenas audible, donde podía escuchar más aliento y saliva en la boca que palabras, alguien pronunció dos palabras. Pero eran tan confusos que no podía estar seguro de qué eran. Ni siquiera si hubieran sido simplemente producto de mi imaginación, un producto de mi extraño entorno. No puedo decir si fue por la historia de Eric o no, pero la única frase que pude encajar en esos dos sonidos susurrados fue aquí abajo. Un sudor frío se adhirió a mi cuerpo y el nerviosismo se apoderó de mí cuando mi mano comenzó a temblar mientras sostenía el teléfono. La luz que emanaba de ella vibró a su vez y me quedé de pie durante lo que me pareció toda una vida mirando las dos puertas. ¿Cuál contenía la voz? ¿Cuál contenía mi camino hacia la libertad? Entonces la emoción creció al recordar el cemento en polvo a mis pies. Mirando hacia abajo, la luz azul de mi teléfono iluminaba tenuemente las marcas borrosas en el suelo que estaba seguro eran mías. Volvieron por la puerta de la derecha. Sintiendo que recuperaba el coraje, pasé y, en un momento de total shock, me di cuenta de que las marcas no las había hecho yo. Fueron hechos por otra persona. Me encontré en una parte desconocida del sótano y me di la vuelta inmediatamente para salir. Cuando lo hice, todo pasó muy rápido. Mi luz captó algo frente a mí, una persona o forma, pasó a mi lado y se dirigió a otra puerta.
Entonces, escuché el grito. El grito de Eric. Está aquí. Gritó. Maníaco, claramente en medio de su delirio. Lo seguí rápidamente y luego escuché pasos de pánico acompañando los gritos, que ahora se convirtieron en una súplica. Una súplica directa para mí. Síguelo, David. Está aquí. Los pasos subieron corriendo las escaleras y, mientras lo hacían, noté que la sensación de carga en la atmósfera se había disipado. El rayo debió haber caído en otra parte. La sensación de temor desapareció y luego fue reemplazada por un tipo diferente de ansiedad. Arriba, escuché a Eric correr por el pasillo y salir a la noche, gritando "ya lo veo. Yo lo veo". Subiendo por el sótano, finalmente encontré la escalera y, aliviado de dejar atrás aquel lugar oscuro, subí corriendo en busca de mi amigo. Lo perseguí y salí hacia la noche. La lluvia caía a cántaros y, por encima, los relámpagos y los truenos se obligaban mutuamente a realizar aterradoras demostraciones de poder combinado. Pero no había señales de Eric en el jardín. El agua corría por mi cara, haciendo difícil ver mientras el viento me azotaba de izquierda a derecha, una fuerza invisible arremolinada que intentaba no dejar piedra sin remover. Saliendo corriendo a la calle, miré de nuevo. Y en la cima de la colina, a cierta distancia, lo vi. Eric estuvo corriendo toda la noche. Tenía demasiada ventaja inicial y, en cualquier caso, fue más rápido. Nunca lo atraparía de pie. Una ráfaga de viento y lluvia me azotó antes de que finalmente alcanzara mi auto y entrara. Al encender el motor cobró vida, gruñendo como si estuviera amenazado por la tormenta. Poniendo el pie en el suelo, conduje calle arriba en su dirección. Solo me tomaría unos segundos alcanzarlo incluso con ese maldito clima. Pero la noche tenía otros planes para mí. Estaba ganando terreno, pero justo cuando me acercaba a unos metros de él, listo para detenerme y meterlo en mi auto, un doloroso crujido chirrió cerca. El gemido de una vida que termina. Un árbol que había estado en pie durante al menos 100 años cayó y se estrelló frente a mí. Instintivamente, mi pie pisó el freno. Sentí un golpe cuando la parte delantera de mi auto se estrelló contra el tronco del árbol que yacía frente a mí. Una gran rama sobresalía y, al estrellarme, atravesó el parabrisas. Lo vi solo un segundo antes y me escondí debajo del tablero, con el corazón acelerado. El cristal se hizo añicos sobre mí y el viento y la lluvia irrumpieron en el coche como un enjambre de ratas, trepando por la herida abierta en la parte delantera del vehículo. Desorientado, abrí la puerta de mi derecha y caí de cara al camino. La superficie de hormigón chorreaba agua, arrastrando consigo hojas y tierra. Cuando golpeé el suelo, el agua me salpicó la boca, jadeé y tosí cuando una parte se me quedó atrapada en la tráquea. Los relámpagos destrozaron el cielo y los truenos rugieron mientras recuperaba el aliento. Me puse de pie y miré el coche. Quedó atrapado entre las garras del árbol caído y las ramas lo envolvieron. De alguna parte surgió vapor y el motor respondió a mi tos con una propia. Se necesitaría un poco de esfuerzo para sacar el auto, y aún así no estaba seguro de que pudiera ser rescatado. Cualquier sentimiento de pena por mi auto desapareció rápidamente cuando una ráfaga de viento azotó la cerca de un jardín frente a mí. Arrancó varias tablillas de madera de sus alojamientos y las arrojó calle abajo. Un poste de luz arriba vibraba con el viento, su luz aún apagada, y temí que también se derrumbara, aplastándome en el proceso. Era demasiado peligroso, tenía que regresar a la casa de Eric y salir de la tormenta. Supongo que sentí más por Eric de lo que podía admitir esa noche, incluso después de todo lo que me había hecho. Vi más adelante a través de la tormenta, la lluvia azotaba mis ojos y nublaba mi visión, vi la figura distintiva de Eric. No mucho más adelante en la calle, adentrándonos más en la tormenta. Algo confuso luego voló por el aire, llevado por el viento, al menos, así parecía. Quizás fue una bolsa de plástico, o, no, un trozo de tela. Fuera lo que fuese, se movía y se lanzaba a través de la lluvia y vi como Eric agitaba sus manos sobre él, tratando de alejarlo. El objeto debió llevar más peso de lo que parecía al principio, ya que golpeó a Eric en la cabeza. Cayó al suelo y el objeto siguió su camino, arrastrado por la fiereza de la noche. No podía dejarlo tirado en el camino, así que trepé al árbol caído y corrí por la calle hacia él. El viento soplaba en mi cara y mientras lo hacía me resultaba casi imposible respirar, girando la cabeza hacia un lado solo para inhalar apenas el aire suficiente para continuar. Mientras me acercaba a Eric a la tenue luz de mi teléfono, vi un corte en su cabeza inconsciente, del que goteaba sangre. Inclinándome, extendí la mano en un intento de despertarlo, pero mientras lo hacía, abrió los ojos y dejó escapar un grito espantoso.
Una especie de grito de pánico, como el de un niño que ve algo horrible debajo de su cama. Sus brazos se agitaron mientras me empujaba hacia atrás. Eric. Soy yo, David. Grité, pero el trueno ahogó mi voz. Eric. Tenemos que volver a la casa. Apenas podía oír mi propia voz, e imagino que para Eric fue una escena de pesadilla. Despertarse desorientado, ver a su amigo encima de usted, el relámpago iluminando su rostro mientras su boca se abría y cerraba sin aparentemente transmitir ningún significado. Él atacó, golpeándome en la nariz. Caí de rodillas por un momento, aturdida, mientras él se ponía de pie y salía corriendo hacia la noche. Eric, no, me sentí decir en voz baja. Fue una locura. Locura que se había apoderado de él. Locura por seguir. Pero sigue, lo hice. Corrí calle abajo mientras la colina descendía hacia el otro lado, luego atravesé un pequeño bosque frente a la escuela primaria a la que ambos habíamos asistido cuando éramos niños. Finalmente, crucé con dificultad Kings Park Avenue, una calle larga que normalmente estaba llena de tráfico, ahora empapada de oscuridad, lluvia y miedo. Y ahí estábamos. En Station Road, el puente que cruzaba sobre la estación de tren de Kings Park, ese pequeño e inofensivo lugar donde todo esto había comenzado. Eric se detuvo por un momento en medio de la carretera vacía. No sabía exactamente si era terror o confusión, pero era como si estuviera esperando que sucediera algo. Quizás esperando encontrar evidencia de lo que había debajo del puente y que creía que lo había estado persiguiendo. No vi nada más que la tormenta furiosa. Inclinando la cabeza como si hubiera oído algo, como si se pudiera oír en aquella tormenta, de repente corrió hacia la escalera que conducía empinadamente a la estación. Lo seguí lo más rápido que pude, todavía jadeando en busca de aire, luchando contra el viento que se lanzaba con todas sus fuerzas contra mí. Al llegar a las escaleras, vi a Eric debajo de mí en el andén, mirando a través de la vía del tren hasta el medio arco debajo del puente. Eric. Grité de nuevo, esta vez un lapso momentáneo de trueno que permitió que se escuchara mi voz. Él me miró. Miró hacia arriba, y señaló a través de las vías del tren hacia el medio túnel. Negué con la cabeza. No, Eric. Por favor. Tenemos que salir de aquí. Pero no prestó atención a mis palabras, si es que las escuchó. Cruzó corriendo la plataforma. Corriendo hacia el pie de las escaleras, no pude detenerlo. Cuando llegué a la plataforma, él ya había bajado a las vías y las cruzaba hasta la parte inferior del puente. Por encima de la línea, los cables de alimentación se balanceaban agresivamente con el viento como venas necróticas, y una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Cómo desearía haber cruzado las vías, corriendo para detener a mi amigo de inmediato. Pero no pude. Algo me atrapó. Un miedo como ningún otro. Algo primordial. Como el terror que las arañas y las serpientes provocan automáticamente incluso en aquellos que nunca se han topado con tales criaturas. Sentí como si no estuviéramos solos, y que todo lo que nos acompañara era algo que no debería haber estado. Eric siguió adelante. Lo vi llegar al otro lado de las vías. Frente a él estaba el medio túnel, con la boca abierta y oscura. Sí, eso fue todo. Ese lugar era más oscuro que todo lo que lo rodeaba. Un lugar no apartamento para personas. Quizás sirva para otra cosa. Algo inhumano. Ese pensamiento irracional finalmente me impulsó a actuar. Saltando del andén, miré la vía del tren que continuaba vacía durante kilómetros. Luego, corrí hacia mi amigo. Los truenos y relámpagos se fusionaron una vez más y, mientras lo hacían, Eric entró en el medio túnel. Avancé, las fauces abiertas parecían de alguna manera más grandes de lo que recordaba. Una vez más me invadió la parálisis de ese extraño miedo, ese extraño sentimiento de alteridad, y así permanecí un momento esperando. Mi única compañía era el viento aullante y los árboles hirvientes a los lados de las vías mientras se contraían rítmicamente con la tormenta. No pude ver el interior. Tampoco pude ver ningún rastro de Eric. Era como si hubiera entrado en otro plano, en otro lugar, y se hubiera desvanecido, a un abismo estigio en el que los seres humanos no debían adentrarse. Intenté desesperadamente liberarme del propio engaño de Eric mientras miraba la nada del medio arco, pero no pude evitar preguntarme qué querían decir las dos palabras que habían comenzado todo. Aquí abajo. Una mano surgió de la oscuridad y me agarró. El rostro demacrado de Eric también apareció y me empujó por el terraplén. Tropecé y caí sobre las vías, con la barbilla y el hombro aplastados contra el frío y húmedo metal de las vías del tren. Encima de mí estaba Eric, con los ojos muy abiertos y brillantes, pero el rostro reflejado en el terror. Dijo algo y los elementos lo cubrieron como un sudario. ¿Qué?
dije, levantándome, sintiendo la sangre brotar de mi barbilla. Habló de nuevo, esta vez con más fervor. Pero nuevamente no pude escucharlo debido a la tormenta. Corriendo hacia adelante, me empujó de nuevo, señalando las escaleras hacia el camino de arriba. Gritó y gritó, agitando los brazos, mirando varias veces hacia la boca del medio túnel. Pero no podía oírlo, lo único que podía ver era el miedo en su rostro. Por última vez, señaló el medio arco. Un relámpago crepitó y griega. Vi algo dentro. Fue iluminado por el relámpago, solo por un momento. Una forma. Una sombra. No podía estar seguro. Algo se rompió cerca. El sonido de la madera astillándose. Eric me empujó fuera del camino cuando un gran árbol del terraplén sobre nosotros cedió. Al caer a varios metros de él, observé con horror cómo el árbol cortaba las líneas eléctricas de arriba. Los cortó en chispas de color azul eléctrico y luego se tragó a Eric entero. Lo vi, el baúl principal lo golpeó, aplastándolo contra el suelo. Los cables eléctricos se agitaron, miles de voltios emanaron de ellos, la electricidad se desató como un prisionero enfurecido. Si me tocaban, estaba muerto. Instintivamente, me subí rápidamente a la plataforma y caí sobre mis manos y rodillas mientras me alejaba. Al volverme, vi cómo las líneas eléctricas humeaban y gruñían. En algún lugar debajo de todo eso, yacía el cuerpo de Eric. Llamé a una ambulancia y a los bomberos. Supongo que esa noche estaban ocupados con la tormenta y los estragos que estaba causando en la ciudad. Les tomó casi una hora llegar. En ese momento, el viento y la lluvia se estaban calmando. Los truenos y relámpagos todavía sonaban, pero ahora a kilómetros de distancia, en el horizonte, como un animal feroz que se aleja, bien alimentado y saciado. Después de cortar las líneas eléctricas, vi cómo los bomberos revisaban las brasas humeantes del árbol. Observó cómo finalmente levantaron el tronco del árbol de la línea y descubrieron el cuerpo pulverizado de Eric. Lo habían quemado hasta convertirlo en cenizas debido a la electricidad. Si fue eso lo que acabó con él o el impacto del árbol, no lo sé. Lo único que sé es que ya no está. Mi viejo amigo. A menudo le digo a la gente que fue su enfermedad la que lo mató. Que las alucinaciones eran demasiado para cualquiera. Me creen, aunque a veces me pregunto si me creo a mí mismo. Concluiré mi relato simplemente diciendo esto: la cordura es una condición pasajera y temporal. Todos tenemos nuestros engaños, nuestras ideas sobre cómo funciona el mundo y qué constituye la realidad. Pero esas cosas no son concretas. Son meras interpretaciones de lo que realmente es el mundo. Una sombra del universo. Un eco de lo que realmente hay ahí. Un facsímil elaborado por nuestros cerebros que recopilan datos de nuestros sentidos poco fiables. De esta manera, siempre estamos alejados de la verdad. Mirando desde detrás del cristal deformado de nuestros propios ojos. ¿Quién sabe de qué está hecho realmente el mundo y qué contiene? Para Eric, todo lo que escuchó, lo que vio, fue real para él. Lo suficientemente real como para hacerle creer en algo muy alejado de lo común. Algo que la mayoría de la gente no debería ver. Por mi parte, realmente espero que tal revelación se mantenga alejada y que el mundo siga siendo comprendido, calculable y conocido. Elijo creer que lo que Eric vio no era objetivamente real. A pesar de esta creencia, nunca he visitado la estación de Kings Park desde aquella noche. Porque en mis momentos más débiles, temo poder escuchar esas mismas dos palabras. Esas dos palabras, reales o imaginarias, que llevaron a mi amigo a los rincones oscuros de la mente humana, donde nuestros propios monstruos personales acechan, hambrientos y listos para darse a conocer.